Y al mensaje de hoy le he puesto servir a Dios de mala gana. Y quiero comenzar con lo primero. Nosotros para servir a Dios necesitamos sembrar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, aún nuestra vida. Pero escucha lo que dije, sembrar. Y para sembrar es porque tú has optado colocarlo voluntariamente. O sea, no se trata de para servir a Dios, yo necesito sacrificar esto o dejar aquello. ¿Sí ves la gran diferencia? Sembrar es algo voluntario y otra cosa es sacrifico para. Y cuando tú sacrificas para, entras en un intercambio. Y eso no es bueno. Cuando tú y yo servimos a Dios, es porque fundamentalmente hemos comprendido la visión que tiene Jesús. Dice la Escritura en el libro de Malaquías, ¿cómo andarán, en el libro de Oseas, perdón, cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo vas a caminar tú con Jesús si no te pones de acuerdo con Él? Es decir, que para servir a Jesús necesitamos primeramente el mismo sentir. Y en la Escritura yo encuentro al apóstol Pablo cara a cara con el rey Agripa. Y él menciona algo extraordinario en la palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 19, hay una parte de ahí que dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¡Qué impresionante frase! No fui en contra de lo que Dios me pidió. Pero malamente muchos aquí no podemos decir lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos calladamente, así como por ahí dicen calladito me veo más bonito, ¿verdad? Calladamente hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Y lo peor de todo es de que silenciosamente hemos estado en desacuerdo con Dios. Y sabes, cuando eso sucede, caemos en el hecho de comenzar a cuestionar a Dios. Y nos pone como hipócritas. Y lo único que comenzamos a hacer es a escoger, así como que selecciono lo que me conviene de la voluntad de Dios y tomo las cosas que me parecen importantes. En vez de decir, aquí estoy para servirte a ti, hago lo que yo creo que me conviene hacer. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre existe algo que yo quiero romper. Pensamos que los propósitos de Dios y los pensamientos de Dios nos van a desagradar o nos van a aburrir. Y en el libro de Jeremías dice, yo tengo pensamientos de bien para ti. Pero ¿sabes algo? Hoy es tiempo de que recordemos aquellas veces que Dios nos ha pedido algo. Aquellas veces que te he repetido una y otra vez que hagas algo o dejes de hacer. A muchos de nosotros, mientras que yo hacía este mensaje, Dios hablaba a mi corazón y me dijo, a muchos de ellos los he mandado a algún lugar y no han ido. Hemos resistido el mandato de Dios. Y Jonás, en un día, en una ocasión, él oyó la voz de Dios. Recibió la revelación de Dios. Sabía lo que él tenía que hacer. Dios había sido específico dándole una orden, pero Jonás tenía un problema. Estaba en desacuerdo con Dios. ¿Cuántas veces has estado en desacuerdo tú con Dios? Mira lo que dice la Escritura. El libro del profeta Jonás, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice la Escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y quiero recordarte más o menos cómo son las cosas en Tarsis, o más bien, ¿a qué se refiere la palabra? Imagínate que Dios te está diciendo, hijito, hijita, necesito que vayas a Estados Unidos. Y de repente vayas al aeropuerto, compres un ticket, pero más bien te vayas a Colombia. Eso fue lo que hizo Jonás. Pero quiero que vayamos un poquito más allá, ¿ok? Nosotros anhelamos oír la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿para qué quieres oír a Dios? Si cuando lo oyes, no lo obedeces. Y Jonás fue lo primero que hizo. Huir en dirección opuesta. La Biblia no nos dice si Jonás tuvo miedo o si Jonás tenía algún prejuicio en su corazón para con esa ciudad. Pero sí sabemos que Jonás lo que quería era venganza en contra de Nínive. Es decir, el corazón del profeta Jonás no estaba lleno de compasión, estaba lleno de bravura. Y cualquiera que haya sido la interpretación o la razón por la cual no quisiera ir Jonás a Nínive, simplemente podemos decir que él no hizo lo que Dios le dijo. Pero si comenzamos a escudriñar el libro de Jonás, podemos ver que Dios es bueno. Dios es misericordioso y Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y de aquí yo veo que todos necesitamos una segunda oportunidad. ¿Aquí alguno necesita una segunda oportunidad? Es necesario que lo veamos. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no ha sido la más amorosa, no ha sido la más hermosa ni la más obediente delante de Dios. Y quiero hablarte algo que acabo de vivir. La semana pasada yo oraba al Señor y yo le pedía que yo un día me pudiera parar como el profeta Samuel a decirle, él se lo dijo a todo el pueblo de Israel. Yo no creo que pueda pararme delante de todo México y decirlo, pero sí a lo mejor delante de la congregación del Señor y delante de las personas que me conozcan. Yo no te debo nada. Y si te debo algo, reclámamelo. El profeta Samuel le decía, si yo les debo una cabra, un buey, cualquier cosa, háganmelo saber, porque delante de Dios yo te lo voy a pagar. Y toda la congregación dijo, y más bien el pueblo de Israel dijo, no nos debes nada. Y mientras que yo hacía esta oración, el Señor me recordó algo, que hace más, entre 12 y 15 años, yo tenía una deuda. Que hace tiempo el Señor me había dicho, ve y págala, pero no lo hice. Y el Señor me había dicho el monto en aquella vez y no fui y lo pagué. Y fue un veterinario. Sin embargo, cuando yo le hice esta oración al Señor, hace unos días, el Señor me dijo, ve y págale al veterinario, le debes tanto dinero. Y el Señor me señaló la cantidad. Y fui. ¿Por qué? Porque de esta experiencia de la cual yo tuve, encontré algo muy importante. A Dios no le gusta repetir las cosas. Si Dios te dice una cosa, Dios está esperando en silencio a que lo hagas. No va a venir como tu papá o como tu mamá o como el pastor. Hijito, ¿ya hiciste esto? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya lavaste el baño? No. De ahí yo tuve una nueva enseñanza, tengo que estar doblemente atento a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para cuando Él me mande a hacer algo, no me tarde en ejecutarlo. Y de ahí descubrí algo, que todos llevamos a un Jonás por dentro. Todos. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un secreto que el Señor me enseñó. El secreto de obedecer a Dios no es decir, Señor, sí, Señor. No.
Yo obedezco a Dios porque lo honro y porque lo amo. ¿Hay alguno aquí que honre y ame a Dios? Entonces uno de los reflejos es la obediencia. No es cuestión, mis hermanos, de que pensemos, bueno, si hago esto para Dios, voy a obtener aquello. No, simplemente lo hago porque amo a Dios. Punto. No fumo porque a Dios no le gusta que fume. No me drogo porque a Dios no le gusta que lo haga. No robo porque a Dios no le gusta. Venga y diga al mundo lo que quiera. No lo hago porque mi papá no quiere que lo haga. Punto. ¿Y por qué lo haces? Porque amo a Dios y lo honro. Y quiero que veamos, aún en las cosas que para nosotros parecen imposibles, dentro de la imposibilidad, Dios glorifica su nombre. Es decir, mis hermanos, podemos ver algo. En el libro de Jonás, si lo comenzamos a escudriñar, Jonás nunca disfrutó la salvación de los de Nínive. El resultado fue extraordinario, hubo un gran avivamiento. Pero lo primero que hizo Jonás cuando Dios le dijo, haz esto, fue huir. Y si leemos la historia completa, vamos a descubrir que todo lo que hizo Jonás lo hizo en una actitud incorrecta. Lo hizo, pero lo hizo de mala gana. Y yo sigo viendo a un perdedor ahí. Ok, cuando estábamos en el mundo éramos desobedientes, hijos de ira. Pero ahora en el Señor, ¿por qué lo hacemos? Eso nos convierte en un perdedor. Y cuando hacemos las cosas de mala gana, aún el gran éxito que tuvo Jonás en Nínive, para él fue frustración y enojo. Imagínate en los cielos la gran bendición, las alabanzas que daban al Señor por la salvación de ese pueblo, y Jonás aquí pateando un bote, enojado, bailando con la más fea. ¿Estamos de acuerdo? Y si analizamos las acciones de Jonás, él no estaba en congruencia con la visión de Dios. Es decir, mientras que Dios estaba buscando manifestar misericordia, salvación, Jonás lo que quería y lo que él abundaba en su corazón era, Señor, haz justicia y olvídate de tu gracia. ¡Mátalos! Jonás en su corazón estaba viendo a los de Nínive como una gente inmunda, como aquellos que no valen. Lo que quería era destrucción, mientras que el corazón de Dios lo que quería era salvar la ciudad. ¿Y cómo lo vemos? Jonás por una parte se pone todo enojado y por la otra Dios mismo manifiesta su gloria. Y quiero que aprendamos algo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando interpretamos que las cosas tienen que ser a nuestra manera, a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestra experiencia. Y ¿sabes algo? Dios, a nuestro entendimiento, a nuestra experiencia y a nuestra manera de hacer las cosas le tiene un nombre. Y Dios les llama fortalezas. Esas fortalezas, si tú y yo lo vemos en la Biblia, aún dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y luego agrega, derribando argumentos. Las fortalezas, mis amados, no son más que una conclusión errónea que hemos recibido del mundo. Es decir, aquella mentira que adoptamos y que hoy en día la practicamos, y no solo eso, sino que la hacemos parte de nuestro día a día. Y esas fortalezas son tan grandes que provocan que confundamos la voz de Dios con la voz de nuestro pensamiento. ¿Y qué es lo que genera? Que evitemos que Dios alumbre nuestro entendimiento. Y veamos esto, ¿a qué me refiero? Al criterio de Jonás, es decir, de acuerdo a sus fortalezas, según él pensaba que a Dios no le interesaba Nínive.
Estás conmigo, estás conectándote con el mensaje. Es decir, que lo que pensaba es que no, pues Dios nunca los va a salvar, son unos pecadores. Mientras que el corazón de Dios manifestaba gloria, misericordia y salvación, al punto que usa al rey de Nínive para que haya un ayuno y haya gran salvación. Pero mientras que unos fueron salvados, el corazón de Jonás estaba tan bloqueado por sus fortalezas que no permitió que la luz del Espíritu Santo penetrara en él. Por eso nosotros tenemos que echar mano del poder del Espíritu Santo para derribar las fortalezas y aquellos muros invisibles que continuamente nos hacen resistir la voluntad de Dios. Vamos juntos. La voluntad de Jonás era que Nínive pereciera. Pero cuando Dios lo envía, le dice: Jonás, vas a proclamar en esa ciudad que va a haber destrucción. Jonás, vamos, yo creo que iba muy contento, ¡y los van a destruir! Pero esa palabra de destrucción genera gran convicción de pecado en los de Nínive, al punto de que haya arrepentimiento. Y hubo arrepentimiento, reacción, Dios tiene compasión y libra la ciudad. Pero quiero que veamos, aún a nosotros nos pasa algo de lo que le pasó a Jonás. Jonás esperaba que las cosas se hicieran a su manera. Es decir, voy a proclamar que la ciudad va a ser destruida porque no van a tener opción, van a ser destruidos. Y nosotros como tal estamos esperando un avivamiento. Estamos esperando avivamiento en nuestra familia, avivamiento en la iglesia, avivamiento en nuestra colonia. Pero sabes, aún teniendo eso en la frente, eso en la mente, hay un concepto dentro de nosotros que nos dicta: ok, esperas un avivamiento, entonces tu conducta tiene que ser de esta manera. Tienes que hacer esto, o tienes que dejar de hacer esto otro. Y sabes algo, aún eso son fortalezas en tu mente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestro entendimiento, nos encontraremos en contra de la voluntad de Dios. Y en vez de que haya ríos de salvación, puede haber una gran frustración. Aun cuando en algún pasado te hayan dicho: tienes que hacer esto, debes de hacer aquello, bórralo. Tienes que buscar la gloria de Dios. Tienes que buscar el Espíritu Santo, porque si no, va a haber un gran avivamiento delante de ti y el único que no está avivado serás tú. Y quiero que veamos, Dios, de acuerdo a la misma Escritura, puede salvar una ciudad así. Pero muchas veces esperamos que las cosas se hagan a mi manera. Hasta hay una canción de Frank Sinatra que se llama así. Nunca lo tenemos que hacer de esa manera, pero no solamente las cosas de Dios. En nada, ni las acciones, ni nuestras actitudes, ni nuestros pensamientos. Todos tenemos cierta cuadratura y nos hemos dibujado nuestro futuro de cierta manera. Hemos pensado que nuestro trabajo tiene que ser de esta manera, la escuela de nuestros hijos debe de ser así, mi futuro y el de ellos tienen que estar guiados de esta o de aquella manera. Y lo único que estamos haciendo es poniéndole condiciones a Dios. Ok, Dios, te voy a servir, pero yo quiero que hagas esto con mis hijos. Ok, Dios, tú me pides esto, pero me gusta más de esta manera. ¿Y sabes lo que está pasando? De que estamos perdiendo la verdadera bendición que Dios nos quiere dar. Ahora veamos desde otro canal lo que te estoy explicando. Jonás realmente sí sabía que estaba huyendo de Dios. A lo mejor tú no te has dado cuenta que a veces huyes de Dios, pero Jonás sí sabía. ¿Cómo lo sé? Cuando él estaba arriba del barco, de la embarcación en la cual él estaba, se desata una gran tormenta, la nave
El barco estaba casi destruido y le dicen, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y él les dice, yo estoy huyendo de Dios. Y en muchas ocasiones nuestras acciones gritan que estamos huyendo de Dios. Jonás no sabía a dónde quería él ir. Lo único que sabía es que no quería obedecer a Dios. Y yo veo algo muy fuerte en la palabra. La desobediencia de Jonás generó retraso en la salvación de Nínive. ¿Hace cuánto tiempo Dios habría querido salvar a Nínive? Y Jonás, al agarrar sus Barbies y no obedecer, retrasó la salvación de un pueblo. Pero no solo eso, también provocó que la voluntad de Dios en su vida se detuviera. Y quiero que pensemos en lo siguiente. Nosotros, por espirituales o por carnales que seamos, el tiempo no se detendrá. ¿Sí queda claro? Es decir, si nosotros somos desobedientes, estaremos retrasando el tiempo de nuestra bendición. Y quiero que pensemos esto. Muchos de nosotros hemos estado delante de la administración del Espíritu Santo, hemos estado siendo discipulados, enseñados en la palabra, pero muchas veces seguimos sin darle nuestra vida enteramente a Dios. Seguimos con un corazón frío, pensando en que se hagan las cosas como yo quiero. Y las cosas no van por ahí. Porque he descubierto que cuando no nos rendimos totalmente a Dios, entramos en un regateo con Él, en una negociación con Él. Y le damos excusas de tal manera. Mira, el Señor me decía, cuando mis hijos no se entregan totalmente a mí, pero me están sirviendo, escucha, están un porcentaje sirviendo al mundo y un porcentaje sirviéndome a mí. Y eso para mí es profano. Porque un poquito de ti piensa en las cosas del mundo y un poquito de ti piensa en el Señor. Y a nosotros nos toca rendirnos totalmente al Espíritu Santo para que Él, a pasos agigantados, nos guíe a su propósito, nos guíe a la bendición, nos guíe a nuestro destino, nos guíe a su gloria. Pero sabes, la obediencia tardía, es decir, el típico, ahí voy, esa obediencia tardía se vuelve desobediencia. ¿Por qué? Porque si ahorita alguien te pide algo y le dices, ahí voy, ¿qué pasa? Se te olvida. Dios te dice, como a mí me dijo una ocasión, ve y págale, ahí voy. Y años después lo tuve que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Por ello, mis hermanos, cada vez que tú recibas una orden de Dios, enseguida hacerla. Porque algo que he descubierto, la consecuencia de que nosotros no actuemos rápido para escuchar, al momento de escuchar la voz de Dios, Dios te dejará de hablar. Un día oyes su voz y luego, como no hiciste caso, va a pasar un tiempo prolongado y tú no lo vas a oír, no lo vas a sentir. Pero ¿sabes algo más difícil? Tenemos que hacer conciencia, porque la desobediencia, mis hermanos, no solamente traerá destrucción personal, sino que también va a provocar que muchos te miren, es decir, van a ver tu testimonio. Y a causa de tu testimonio, torpemente te seguirán en desobediencia. Y si tú estás en una posición visible, es decir, que muchos te puedan ver, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea con tu familia, automáticamente, si tú desobedeces a Dios, vas a hacer tropezar a alguno de esos pequeñitos. Seamos conscientes, la desobediencia no es solamente, bueno, me vale, no.
porque tu testimonio puede influir para que ellos conozcan a Dios o puede influir a que se alejen a causa de ti. Y pensemos, la consecuencia de que Jonás había sido desobediente iba a provocar que la nave, el barco en el cual iba, se hundiera. La desobediencia de uno. Y aquí hay una perla que quiero que atesoremos, algo que encontré ahí medio escondido. Es que cuando tú y yo no estamos centrados, no estamos enfocados en la voluntad de Dios, el principal problema seré yo, no los incrédulos que están a mi alrededor. Te lo voy a mostrar. En la embarcación el problema era Jonás, no los paganos. Y todos iban a morir a causa del que sí conocía a Dios. Jonás estaba escondiendo de la voluntad de Dios. Es decir, que de aquí aprendemos esto. Nuestra desobediencia puede causar crisis en la gente que nos rodea. La desobediencia de uno puede desatar algo de extraordinariamente horrendo. Y de acuerdo a la Escritura, si vemos, Jonás estaba lleno, pero no precisamente del Espíritu Santo. Estaba lleno de sí mismo, al punto que los de la embarcación le dicen algo que a mí me inquieta. Ahí mismo en Jonás, capítulo 1, verso del 10 al 12, dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, préstame atención, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar. ¿Qué es esto? Jonás, siendo profeta, en vez de decirle a ellos, bueno, vamos a orar, vamos a arrepentirnos, les dijo, échenme al mar. Es decir, Jonás estaba más dispuesto a morir que a hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguno aquí que le pase eso? Espero que no. No quiero que te atravieses por ello. Dios tuvo que quebrantar el orgullo de Jonás. Y de acuerdo a la Escritura, Jonás tuvo que estar 3 días en una terrible obscuridad para que su orgullo fuera quebrantado. Y hasta que él fue quebrantado, él abrió su boca en arrepentimiento. Y mira lo que dice la Escritura. Jonás, capítulo 2, verso 9. Y dice, esto me mueve también. Dice la palabra, pagaré lo que prometí. Parece que le está cayendo el 20 al hombre, ¿verdad? Dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y hago un paréntesis. Cuando nosotros somos desobedientes, la única manera que Dios nos vuelve en sí es por medio del quebranto. Pero ojo, hay personas que después de ser quebrantadas no aman ni honran a Dios. Vamos a descubrirlo. Jonás, después de que fue quebrantado, comenzó a hacer efectivamente lo que Dios le dijo, pero con una mala actitud. Quiero que pensemos en esto. Y quiero aplicar este mensaje a algo que estamos viviendo. Muchos de nosotros solamente nos adaptamos externamente a la visión de la iglesia. Nos adaptamos externamente a la encomienda del pastor. Pero realmente nuestro corazón no está colocado ahí. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos hacer un pequeño test si nuestro corazón está sincronizado con la visión de la casa y con el corazón del pastor? Bien fácil. 2 cosas que el Señor me enseñaba. 1, si la visión que Dios le dio a la casa
se sincroniza con la palabra de Dios y la palabra te da testimonio. Si esa se cumple, entonces pasas a la número 2. Y esta es extraordinaria. El gozo de saber que estás involucrado con el corazón de Dios. Si estas dos no están en tu corazón, solamente estás involucrado externamente. Es decir, un corazón que no está conectado con la visión de la casa. Jonás estaba conectado externamente a Dios. Estaba obedeciendo externamente a Dios. ¿Cómo lo sé? Dios lo lleva a Nínive. Y en vez de que gustosamente predicara y publicara arrepiéntanse, Jonás se enoja. No está conectado con el Señor. ¿Qué es esto? Si tú no estás conectado con el Señor, con la visión de tu casa, cuando venga el avivamiento, cuando vengan las personas y sean transformadas, simplemente estarás enojado. Hay iglesias en medio del avivamiento y que muchos congregantes están enojados, están distraídos. ¿Por qué? Porque no están sincronizados con la voluntad de Dios. Y si realmente tú dices, no, yo creo que yo sí estoy conectado con la visión de la casa, entonces tú ya habrás entendido para este momento que tú y yo no venimos a ser servidos, venimos a servir. Es decir, mis hermanos, que no se trata de quién me saluda, de quién ora por mí, de quién me ama a mí. Se trata a cuántos saludo yo, por cuántos oro yo, a cuántos amo yo. ¿Y en cuántos siembro yo mi propia vida? Y aún el corazón de Jesús lo dice en la palabra. Él declara, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y nosotros como iglesia, la visión que el Señor nos ha dado, no puede salirse de esos parámetros. No podemos inventar o darnos el lujo de tener una regla nueva. Simplemente tenemos que ser el eco. ¿Y el eco qué hace? Repite. Hay algo en el mundo que te dicen, es que tú tienes que ser pionero en esto. Tienes que tener una idea extraordinaria. No. En las cosas de Dios no. Yo quiero ser un seguidor del pionero. Porque Él lo hizo todo y lo hizo perfecto. Y yo no puedo, soy totalmente imperfecto. Simplemente me toca hacer las cosas que Él hizo. Nada diferente. Solamente un eco del cielo en esta tierra. Y quiero que veamos algo interesante. Jonás tenía ministerio, tenía llamado, tenía el respaldo, pero no tenía pasión. Jonás nunca disfrutó la obra de Dios. Al contrario, se enojaba con Dios. Él pensaba que las cosas se tenían que hacer a su manera. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba sincronizado con el de Dios. Sin embargo, Dios, en su misericordia, ve bien enojado a Jonás. Y Él le dice, en Jonás capítulo 4, verso 4, escribe, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y seguramente, después de los años que tú has tenido en el ministerio, después del tiempo en el que tú has estado en esta casa, o aún en el tiempo en el que tú estuviste en algún otro lugar, seguramente te has enojado, mientras que tú has estado sirviendo en la obra de Dios. Pero hoy Dios viene a hacer una pregunta a tu corazón. ¿Vale tanto la pena que te enojes? ¿Tienes más razón tú que yo? ¿Vale tanto la pena que estés en desacuerdo del llamado que te he hecho a ti y a tu familia? Piénsalo. ¿Vale tanto la pena? No creo que seamos tan desobedientes como para agarrar un avión o un barco e irnos como lo hizo Jonás. Pero quizás nuestra desobediencia es silenciosa y simplemente muy callados nos oponemos
Y quiero que veamos, en los tiempos de Jonás, Dios solamente le hablaba a unos cuantos. No le hablaba a todos. Pero ahora que vino Jesús y que vino el Espíritu Santo, Dios nos habla por medio de su Escritura, pero también nos habla por medio del pastor. Y no podemos ocultar que tenemos un llamado, porque aún en nuestro ser interior hay una convicción, hay un anhelo por su presencia. Hay un deseo que no nos permite detenernos. Por lo tanto, este es el tiempo en el que tenemos que echar fuera todo descontento, toda ira, aún crucificar nuestra carne y simplemente obedecer a Dios. Amén. Pero Jonás no tuvo esa capacidad. ¿Cómo lo sé? Después de haber ido a predicar a Nínive, él pensaba que las cosas se harían a su manera. Como él había dicho, la ciudad va a ser destruida. Jonás va y se sienta como si Nínive por arte de magia fuera destruida. Él seguía en su corazón anhelando que Nínive fuera destruida, porque él quería que las cosas fueran a su manera. Y en sentido espiritual, eso nos pasa a nosotros. Y pensamos, bueno, Dios va a cambiar de idea. Bueno, Dios va a hacer otra cosa. Y nos sentamos a esperar a que las cosas sean a nuestra manera. Aún en el pensamiento de muchos, hay telarañas que nos dictan: hasta que no reciba esto, hasta que no arregle aquello, hasta que no tenga lo que yo deseo, no me voy a involucrar, no voy a servir, no voy a colaborar en la iglesia. Y torpemente muchos pensamos vagamente que es necesario que Jesús venga y se ponga delante de nosotros y nos diga: hijo, yo tengo una visión para ti. Una visión tan personal que te va a gustar. No caigas en esa trampa. ¿Por qué te lo digo así? Porque Dios a muchos de nosotros nos ha encomendado tareas y acciones que tenemos que hacer. Y no solamente me estoy refiriendo a salir a evangelizar o a discipular a alguien. No. Dios nos ha guiado a muchos de nosotros, ha colocado ciertos deseos en nuestro corazón por estudiar algo, por crecer en alguna otra área. Aún quizás algunos en su corazón: yo quiero ser un misionero, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, o me tengo que involucrar más en esta actividad. Y no me refiero precisamente en las cosas de la iglesia, también en cosas externas. Yo te he platicado que un día Dios puso en mi corazón estudiar una maestría, y la estudié, y Dios no me regañó ni me puso como pecador. Simplemente el Señor lo puso y lo hice. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que tú hagas y no las has hecho? No retardemos el llamado que tiene Dios para nuestra vida. Tenemos que ser obedientes a las acciones que Dios nos ponga. Dios lo que quiere es que crezcamos de manera integral. No solamente o muy espirituales o muy carnales. No. Quiere el Señor que crezcamos completamente íntegros para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que buscar hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer. Y para ir terminando, yo sé que para estas alturas muchos de nosotros nos consideramos que estamos embriagados y sincronizados con la visión de esta casa. Aún nos sentimos parte de la iglesia, pero a pesar de ello, hemos resistido la voz de Dios, al punto de que muchos hemos confundido, nos hemos sentido estancados, porque no sabemos cuál sea la voluntad de Dios para mi vida. Y quiero decirte que la desobediencia provoca confusión. Y la obediencia te lleva a claridad.
Por tanto, a nosotros simplemente nos toca ser obedientes a su voz. Por ello necesitamos este día sincronizarnos una vez más con su corazón y su voluntad.